Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Como cada día vamos a tratar de darle la palabra a personas que hemos seleccionado en virtud de sus conocimientos particulares sobre los principales temas de nuestra vida pública. En este caso, como de costumbre, vamos a hacer dialogar, intercambiar a dos candidatos al Congreso en fuerzas políticas diferentes y no distantes, pero después de eso hablaremos con un politólogo, Fernando Tuesta, y con el embajador de Israel, puesto que mañana se celebra el Día Mundial de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. Conversamos entonces primero con el candidato José Cueto Acerbi, un almirante retirado de nuestra Marina de Guerra, que fue también jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y me parece que representante del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington. Ahora postula con el número 9 en la lista de Renovación Popular que lleva como candidato presidencial al señor Rafael López Aliaga. Junto a él hemos invitado al señor Wilfredo Pedraza, quien lo hemos conocido como ministro del Interior y que ahora es el candidato número 1 en la lista de Lima del Partido Nacionalista, que lleva como candidato al señor Ollanta Humala, expresidente de la República. Señor Cueto, muy buenas noches y bienvenido a RPP. He visto varias intervenciones suyas durante los últimos tiempos, cuestionando algunas decisiones y pronunciándose sobre las reformas que a usted le parece necesario hacer en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Como queremos hablar sobre seguridad con los dos invitados, quisiera que nos explique lo más concisamente posible en qué consisten estas reformas que a usted le parece necesario hacer en las Fuerzas Armadas y en nuestra Policía Nacional. Señor Carvalho, buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo especial al doctor Pedraza, a quien tengo el gusto de conocer. En el tema de seguridad ciudadana y en el tema de reformas, realmente lo que nosotros como Renovación Popular hemos hablado, me voy a circunscribir al tema de seguridad ciudadana básicamente, es hacerlo en dos niveles, principalmente y paralelamente, ¿no? El primero, creo que es cantado, es restituir el principio de autoridad a la Policía Nacional y a las instituciones en general. Acá hablo también de las Fuerzas Armadas, que han sido ambas instituciones en los últimos años humilladas y maltratadas. Esto implica de que... ¿Humilladas nuestras Fuerzas Armadas? ¿Usted está sopesando lo que dice? ¿Usted dice que han sido humilladas nuestras Fuerzas Armadas? No, me refiero más a ese campo, a la Policía Nacional. ¿Ah? Las Fuerzas Armadas han sido, la palabra correcta sería, han sido mal empleadas, porque teniendo el Comando Conjunto una fuerza para poder hacer un planeamiento, para hablar del tema del COVID, no ha sido debidamente utilizado. Y en mi concepto, han utilizado mal a nuestros elementos en una labor, digamos, secundaria, cuando debieron usarlo más con todo el sistema de logístico que tiene, igual que tiene la empresa privada, igual que la tenían muchas organizaciones afines, para lograr la correcta distribución de no solamente medicinas, alimentos en esta pandemia que hasta ahora nos sigue asolando. Hablaba de la seguridad ciudadana rápidamente, dos puntos, ¿no? El restituir el principio de autoridad, regresar el orden. Hay una serie de medidas para lograr que se vuelva el respeto y ahí sí no se maltrate, como se ha maltratado sobre todo en este gobierno, a la Policía Nacional. En forma paralela, que es el principal tema que estamos trabajando en seguridad ciudadana con la gente que nos apoya en este campo, es de establecer un sistema de seguridad ciudadana integral que involucra empoderar no solamente a la policía, empoderar a la población que debe ayudar con una serie de temas que se conocen para que la ciudad, los alcaldes, los gobernadores puedan trabajar, articular nuevos procesos y sobre todo el uso de la tecnología. Eso es vital. En lugar de disparar dineros en cosas que no han servido en los últimos años. ¿Cómo cuáles cosas no han servido? ¿Cuáles cosas cree usted que se han comprado y que han resultado inútiles? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta que no le escucho bien? Usted parece sostener que se han comprado cosas en los últimos años que no han sido útiles. ¿Cuáles, por ejemplo? No, no he dicho eso. ¿Qué es lo que no he dicho eso. Lo que yo he dicho es de que en lugar de dirigir fondos
digamos, que no han debido ser utilizados. Y voy a poner un par de ejemplos, ¿no? La refinería de Talara, que son millones que se han empleado ahí, miles de millones, es una refinería que ni siquiera tenemos petróleo, se ha hecho una interoceánica donde pasan, creo que un mínimo número de camiones, pero sin embargo tenemos que seguir pagando como si estuviera pasando, como si nosotros fuéramos el peaje. Tenemos una serie de adquisiciones que no tienen mayor sentido junto con estas. Se han pagado millones o miles de millones en asesorías, la mayoría inútiles. Se han pagado millones en temas que tienen que ver con, y acá, discúlpeme que lo mencione, pero que no tienen que ver nada con el avisaje estatal, que se ha metido demasiada plata en eso. Esos millones han debido ser dirigidos a temas de salud, de seguridad y temas que tienen que ver con la economía para restablecer la economía de la mayoría de los emprendedores que hoy por hoy están sufriendo las consecuencias de una pésima estrategia. De acuerdo. Que empezó con este Muy señor bien. Vizcarra, ¿no? Muchas gracias, Almirante Cueto. Wilfredo Pedraza, su opinión sobre los lineamientos que deben seguirse para una reforma de la policía. Muchas gracias, Fernando. También mi saludo al almirante Cueto. Creo que en primer lugar lo que tiene que hacer con la policía es también institucionalidad. Eso me parece un asunto central, es un tema de autoridad, de respeto a quien ejerce una labor tan importante como la policía. Y para eso, desde el nacionalismo, vamos a promover la adopción de una ley orgánica que le garantice reglas claras de ascenso y reglas claras del pase al retiro para que no sean maltratados como lo han sido en estos últimos gobiernos. Pero las reglas existen y las reglas que se han aplicado son supuestamente las que se aprobaron durante el gobierno del cual usted fue parte, es decir, el de Ollanta Humala. No. Lo que ha pasado en 4 años, es que cada año, para efectos de los ascensos, se han ido variando las reglas y, por tanto, manejado, diría, por la cúpula de turno, cosa que hace que el proyecta un ascenso y hace las actividades que corresponda, terminen con menos puntaje. Y respecto a las bajas, no. Justamente en el gobierno del presidente Humala dimos una ley para que la autoridad política de turno solo pueda esperar a su comandante general entre los 3 primeros de antigüedad. Se fueron hasta el 18, yo diría por pura arbitrariedad y por una interpretación absolutamente errónea de la ley. Pero por cómo mejoramos la... En el gobierno del presidente Humala hicimos inversión enorme en equipamiento policial que ha sido contado en estos últimos gobiernos. 1.500 millones de soles en más de 6.000 vehículos, más de 4.000 motocicletas, una reforma importante en el sistema remunerativo y pensionario, que creo que hay que continuarlo, porque a la policía tenemos que darle herramientas para realizar un trabajo operativo. Y sobre esa base, volver a planificar aquello que dejamos hecho y que se descontinuó. Un patrullaje adecuado en las calles, vehículos patrulleros, con motocicletas, con policías a pie, con el serenazgo, con la ciudadanía organizada, las judiciales, que esa es la manera de enfocar y de enfrentar el tema central que aqueja a la ciudadanía, los hurtos y robos en las calles. No hay receta más, es patrullaje eficiente. Y para eso se compraron los miles de patrulleros, los miles de motocicletas que hoy están siendo utilizados, yo diría, de manera inadecuada. El patrullaje articulado, planeado, es la regla universal y, por tanto, vamos a recuperar esos vehículos para usarlo como corresponde, para que tengamos una respuesta rápida ante la emergencia llamada por un ciudadano. Para eso se compraron los blindados de alta gama, de gran velocidad, para precisamente troncales que permitan respuestas rápidas y vehículos que permitan enfrentar con idoneidad y prudencia, con mucha energía, a quien delinque. Bueno, existe y un tema también. Y quisiera cambiar ahora el orden de las preguntas, de los preguntados, con otro tema mucho más preciso.
que es el del ingreso ilegal de ciudadanos venezolanos por nuestra frontera norte. El gobernador regional de Tumbes ha hecho saber que 350 ciudadanos venezolanos han entrado, creo que el día de ayer, o es una cifra constante, y me entero leyendo la prensa ecuatoriana que ha habido una coordinación entre el ejército del Perú y el ejército del Ecuador para blindar esa frontera. En consecuencia, la pregunta es, ¿qué hemos hecho mal para que haya un ingreso ilegal de extranjeros a nuestro país? Habida cuenta de que nosotros debemos acoger a los que nos pidan asilo o nos pidan ser acogidos, pero debemos hacerlo en responsabilidad, en general por la situación de vida de ellos y por la salud pública, Pero ¿cómo hacer compatible eso con el rol político externo que ha asumido el Perú, liderando el Grupo de Lima, desconociendo la autoridad del gobierno de facto en Venezuela y estableciendo relaciones diplomáticas con quien no tiene poder sobre sus fronteras ni sobre sus funcionarios? ¿Cómo salir de este entrampamiento, señor Wilfredo Pedraza? Para comenzar hay que afirmar que Venezuela ciertamente es un gobierno autoritario. Sin embargo, el fenómeno de la migración es un fenómeno social. Nosotros tenemos 3 millones de peruanos en muchas partes del mundo que han salido también en condición de migrantes. Nosotros creemos que tenemos que reformular la política migratoria, rediseñarla para regularizar a los más de 400.000 venezolanos ilegales que están en el Perú, que están aquí pese a haberse cerrado la frontera el año pasado. O sea, legalmente está cerrada la frontera, pero no se puede cerrar la frontera para temas vinculados con refugio, que es lo que la mayoría de venezolanos lo invocan. El tema es muy simple y creo que la Migraciones ha intentado enfrentarlo de manera correcta. ¿Regularizamos o no regularizamos? Es mejor saber dónde están los venezolanos, los ciudadanos venezolanos, dónde están, cómo se llaman, qué físico tienen, qué características físicas tienen, o simplemente los ignoramos tal cual está ocurriendo hoy. Y creo que lo que hay que hacer es registrarlos, tener un registro biométrico, tener un domicilio, ubicarlos, para que entonces la acción policial vinculada con el combate contra el delito de este segmento de personas sea mucho más eficiente. Si no los regularizamos, no sabemos quiénes son ni dónde están. Y por eso, aunque parezca contraproducente, creo que hacer que el Ejecutivo tome medidas para pronto regularizarlos, reitero, con registro biométrico, que yo conozca, Migraciones ya tiene las herramientas tecnológicas suficientes para ello, y por tanto, lo que hay que es poner en marcha una ley que salió el año pasado al Congreso, que está pendiente, entiendo, de la aprobación del famoso TUPA, es decir, procedimiento administrativo en PCM, que está pendiente, que cuando eso salga podremos regularizar a esos casi 400.000 venezolanos, porque por la lógica de la seguridad, a mí me parece importante saber quiénes son y dónde están. Claro Mientras que sí. no los conozcamos, simplemente son NN y mayor peligro para el país. Absolutamente. Almirante Cueto, usted ha vivido en Washington, conoce entonces de cerca lo que son políticas represivas frente a la inmigración. ¿Qué es lo que propone usted, que es candidato de un partido inspirado por el Evangelio, según nos ha dicho el señor López Aliaga, quien se dice admirador del Papa Francisco, quien ha repetido en el mandato evangélico de acoger a los peregrinos? Es decir, ¿cómo hacemos compatible este deber moral, sobre todo porque hemos denunciado una dictadura, con la exigencia de seguridad ciudadana y de salud pública? La doctrina social de la Iglesia, que es el ente rector de Renovación Popular, y es a la que siempre invoca el señor Rafael López Aliaga, es realmente para tener la certeza de que todos los inmigrantes pueden ser perfectamente bien recibidos. Estamos hablando, señor Carvalho, de más de 1 millón de venezolanos que han entrado al país, muchos de ellos de forma ilegal, a pesar de que las leyes de inmigración son muy claras, por canales que no son los correctos, y dentro de eso ha entrado una minoría, si hablamos en proporción a más de ese millón de venezolanos,
que son los que están causando una serie de actos ilegales y delincuenciales que han aumentado el tema de la inseguridad ciudadana. ¿Qué hacer con eso? Bueno, efectivamente, primero hay que ser un poco más estrictos, o hay que ser totalmente estrictos en el control de ingreso, porque está normado cómo deben ingresar, por dónde deben ingresar. Todos aquellos que ingresan por canales que se conocen por las diferentes fronteras, porque no solamente han venido por el norte, también han entrado por Bolivia, en fin, por otros lados, se deben de ubicar efectivamente o deportar o simplemente hacer cumplir la ley. Es lo que falta ahorita. Tenemos demasiado problema en la inseguridad para tener a un grupo de extranjeros, y acá no solamente voy a hablar de los venezolanos, que es lo que siempre está de moda, sino cualquier extranjero que delinque en el país y sea catalogado, registrado, intervenido, deberá ser deportado en forma inmediata. Nosotros no tenemos por qué estar sosteniendo a delincuentes. Pero ¿cómo lo deportamos? ¿Cómo se hace ese operativo administrativo si no mantenemos relaciones, puesto que no reconocemos la autoridad del gobierno de facto en Venezuela? Pero es que, señor Carbollo, usted no es que deporte, cuando hay todo un procedimiento para deportar, pero si encuentra usted delincuentes y encuentra la forma administrativa que existe para la ley para deportar a gente, que se hace mediante el proceso respectivo judicial, simplemente se toma a esta gente, que lo ha hecho ya en algunas oportunidades el gobierno, y se les regresa a su país. Mucha de esta gente regresa igual por estos caminos en forma ilegal. Toda esa gente que está en forma ilegal, si no se le puede regularizar, porque vamos a volver a remarcar esto, no todos los que han ingresado a nuestro país vienen con afán delictivo. Hay un grupo que, repito, es minoritario, pero se tiene que ubicar, se tiene que entregar y se tiene que deportar. No tenemos por qué soportar a estos delincuentes. Hay toda una problemática con la identificación de los mismos. La semana pasada estábamos en una reunión viendo que cuando se pide la información al país respectivo, por más que se cree que se tiene enlazado este sistema de identificación, nos vamos con la triste realidad de que usted pregunta por Juan Pérez y resulta que no existe, no tiene antecedentes cuando es un proletariado. Entonces ahí tiene que entrar nuevamente el sistema tecnológico para poder ubicar a la persona ya con la parte dactilar, no solamente con el reconocimiento facial, y poder ubicar quiénes son los delincuentes, procesarlos, catalogarlos ya como un delincuente y hacer el procedimiento administrativo vía las leyes respectivas para poderlo deportar. Señor Pedraza, que hay que hacerlo de todas maneras. Usted ha sido ministro del Interior y asesor sobre temas de seguridad del expresidente Humala, y puede contestarnos entonces, después haré la misma pregunta al almirante Cueto. ¿Qué pasa con la porosidad de nuestras fronteras? Los casos emblemáticos son el de Belaúnde del Ocio, que se escapó a Bolivia, el ex juez de Nostroza se escapó por el Ecuador, leo en la prensa ecuatoriana que el oro ilegal peruano entra al Ecuador, y el otro día, hablando con el gobernador regional de Loreto, nos dice que hay que cerrar las provincias de Ramón Castilla y de Putumayo porque entran narcotraficantes contagiados además con la variante brasileña del coronavirus. ¿Por qué hemos llegado a un estado así de porosidad en nuestras fronteras? En este contexto se ubica el problema de los venezolanos que entran por Tumbes, que se supone que es una frontera pequeña y fácil de controlar, pero tenemos Bolivia, tenemos Brasil, tenemos fronteras muy largas en plena selva. ¿Por qué hemos llegado a esta situación de negligencia en el control de nuestras fronteras? Durante décadas, Fernando, las fronteras se abandonaron. En el gobierno del presidente Humala hemos logrado reconstruir con infraestructura nueva 26 puestos de vigilancia policial en todas las fronteras. El tema es que tenemos fronteras con todos los países de la región, territorio muy amplio, agreste, y el control militar o policial es escaso por la naturaleza de la propia geografía. Ciertamente, en los casos que usted ha señalado, no solamente hay problemas de administración, sino corrupción. Algunos personajes salieron por un tema de corrupción, pero creo que el principal drama es que no hay capacidad logística, hay que decirlo, para tener un control
cierto milimétrico de toda la frontera de nuestro país. La frontera en el norte es sumamente amplia, especialmente aquella que está vinculada con la selva y teja de selva, de manera tal que los pasos son múltiples. Yo diría que lo que se necesita es un rediseño del control fronterizo. Hay que aumentar los puestos de vigilancia policial. Los militares se han ido replegando progresivamente porque ciertamente se necesita un tipo de control diferente, y se trata de eso, de fortalecer, diría, los mecanismos de control para evitar la porosidad que hoy tiene nuestro país por sus fronteras. Almirante Cueto, hemos escuchado al señor Pedraza decir que hay que rediseñar nuestro sistema de control. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué seguimos también metidos en una dificultad que no se resuelve en el BRAEM? Tenemos un enorme territorio que no sabemos quién controla. Usted ha estado en Washington y ha alternado ahí con los jefes militares de toda la región y sabe lo que es el terrorismo a nivel continental. Explíquenos, ¿por qué no hemos ganado ya la batalla del BRAEM? A ver, el tema del BRAEM, para resumirlo rápidamente, no es solamente un tema de terrorismo. Ya las huestes de los quispe palominos son un cartel más del narcotráfico. Y ese es un cáncer que no solo está en el BRAEM, que ya está en la zona del Putumayo, en la zona de Madre de Dios, y sigue creciendo. Y acá coincido con lo que dice el señor Pedraza, nos falta controles, nos falta gente, nos falta medios. Nuestras fronteras son miles de kilómetros, no solo por ríos, sino por terrenos totalmente agrestes. Entonces, tenemos que empezar, y eso no lo va a eliminar, pero tenemos que empezar a usar muchos más medios tecnológicos que nos permitan cubrir ciertas áreas y cubrir con personal debidamente entrenado, con recursos que se empleen bien para estos puestos de vigilancia, no solamente donde hay carreteras o donde hay algunos pasos conocidos. Se tiene que tener una labor de recursos adecuados, de tecnología adecuada, se tiene que tener personal de inteligencia metidos en ciertas poblaciones, ¿no? Si usted se va a la zona del Putumayo, va a encontrar que tienen cientos de pasos, por más que la Marina patrulla, los colombianos patrullan, pero siempre hay cientos de pasos donde entran a uno u otro lado para hacer o droga, para meter o a descansar, pero esa es la palabra. Entran como en su casa. Entonces, el sistema de control, por supuesto que hay que incrementarlo. Hay que meterle un poco de tecnología para poder encontrar aquellos pasos, ubicarlos, hacer operativos y empezar a caerles. Aún así va a ser difícil. Y cerrando el tema del BRAEM se va a solucionar, en mi opinión, muy personal, el día que la decisión política se tome para actuar directa y en una forma diametral para efectos solamente de este grupito que queda por ahí de los quispe palominos, que repito es un cartel más. El problema mayor es la droga, pero si tenemos que luchar, inclusive a veces hasta contra los mismos americanos, que por más que hay una ley para derribar las avionetas, nos prohíben y siguen haciendo una serie de maniobras para evitar que actuemos, cosa que yo no estoy de acuerdo, la droga va a seguir avanzando. ¿Y qué dijo usted cuando estaba en Washington sobre este tema? ¿Qué les dijo ustedes a los norteamericanos que comparten con nosotros el objetivo de extirpar el narcotráfico? Pero sin embargo usted se queja de que no hemos logrado convencerlos de que hay que poder derribar en avionetas para que no se desplacen con toda libertad. Bueno, no hay una ley que se trabajó en el anterior Congreso, ¿no? Con nosotros estaban jugando conjuntos, salió la ley, pero empezaron a ver todos los peros. Ya habían peros para que salga esa ley. Y yo me acuerdo estaba con el embajador Jiménez allá en Jiménez Mayor, y una vez tuve la oportunidad de hablar sobre este tema ante el pleno de la OEA, que me permitió el embajador hablar sobre la experiencia y lo que pensábamos. Y ahí estaba el embajador de Estados Unidos, que no dijo nada. Pero vuelvo al tema, es trabajar en forma conjunta, en forma nacional, solamente para ver nuestro problema y actuar en consecuencia. Y eso viene de una decisión política. Le duela a quien le duela. No hay otra manera de actuar. Claro, no podemos estar sujetos a lo que diga uno u otro gobierno o una u otra entidad internacional, y menos algunas ONG que tratan de
No son las que deciden, solapadamente no son las que otro deciden. discurso Pondrán para ideas, pero las decisiones las toman estados y los organismos multilaterales. Terminemos los minutos que nos quedan hablando sobre la inseguridad en las calles. Nos alejamos ahora de los grandes temas de seguridad nacional y de fronteras para hablar sobre las cifras de la delincuencia, lo que aterroriza a nuestros compatriotas en la calle y sobre todo a las mujeres y quienes salen con niños. Lo sabemos muy bien, lo vemos todos los días. ¿De qué cifras estamos hablando, señor Pedraza? ¿Empeoramos o mejoramos en materia de robos y ataques al paso en la calle? El 2011, Fernando, recibimos el gobierno con un nivel de victimización del 40.5%. El 2016, cuando dejamos el gobierno, estábamos en el 28.5%, es decir, bajamos poco más de 10 puntos. Es un promedio todavía bastante alto, sin duda, que afecta a miles de personas y por eso es que existe todavía, por supuesto, una demanda de mayor seguridad. En estos últimos 4 años, la reducción ha sido mínima, porque creo que la capacidad operativa policial se ha reducido, se criticó mucho a la policía por sus intervenciones, los ministros de turno, en vez de apoyar, de dar moral, fueron sus principales críticos, y creo que entonces esta parálisis de 4 años tiene que recuperarse con el nuevo gobierno. No hay un tema, y aquí voy a discrepar con el almirante Cueto, no hay un tema de falta de recursos, hay un tema de falta de capacidad de ejecución. En este gobierno, en los últimos 2016 para adelante, quiero decir, el nivel de ejecución de presupuesto ha estado en el 50 o 60% máximo. Nosotros ejecutamos casi el 90% cada año. Eso ha significado miles de millones de soles no gastados en equipamiento. ¿Por qué no nos cuesta tanto trabajo a nuestros funcionarios ejecutar los presupuestos que se les atribuyen? Esa es la pregunta clave del Estado. ¿Cómo es posible? Por incapacidad, Fernando, por incapacidad, porque creen que el ministerio es una ONG, que la política de seguridad en el país se gerencia a través de declaraciones o de quimbes en la calle. Se gerencia promoviendo proyectos, haciendo estudios, gastando presupuestos, tomando decisiones, que es lo que ha faltado en estos años. Es muy grave realmente que en un país tan pobre como nuestro haya dinero y no se ejecute. En general, en este gobierno, 30.000 millones de soles no ejecutados en todo el país, en todos los ámbitos. Eso es muy grave y en seguridad es doble, porque reitero, dinero hay. Siempre hubo dinero. Tenemos un fondo, el almirante lo sabe, un fondo de seguridad, un fondo de defensa, que está ahí. Nosotros, Fernando, dejamos 2.000 millones de soles en proyectos de inversión que hasta ahora están ejecutándose tímidamente. Hay que llegar a gobierno para volverlo a gerenciar, bueno, para tomar decisiones. Muy bien, y hacerlo muchas gracias por su tiempo. Almirante Cueto, usted ha sido aludido como testigo de la incapacidad de gastar el dinero que existe. ¿Cómo lo explica usted siendo un militar con una larga carrera? Sabemos que en la Fuerza Armada se ejecuta todo el dinero que hay. Explíquenos, por favor, ¿qué pasa cuando uno entra a ser un funcionario? Usted pasará a ser congresista si es elegido y tiene que darse con esta realidad atroz. Se vota un presupuesto y no es ejecutado por los funcionarios encargados de hacerlo. Bueno, voy a corregir nomás lo que ha dicho el doctor Pedraza. Nunca he dicho que no haya recursos, lo que he dicho es que no han sido debidamente no gerenciados, no usé la palabra gerenciar, pero es gerenciar, el Estado se gerencia, los ministros se gerencian, es que han sido mal empleados en cosas que no tienen sentido. Y efectivamente hay mucha corrupción por un lado y mucho miedo por otro lado. Hemos tenido durante muchos años ese temor de los empleados públicos, de todos, de firmar y de tomar decisiones. Y eso se hace con autoridad. Uno se puede equivocar, pero uno mientras no robe y no se mete en temas de corrupción, se puede equivocar. Pero peor es no actuar. Peor es quedarse con la plata y tener miedo de tal o cual compra o tal o cual acción en beneficio de la seguridad. Como dice el doctor Pedraza, existen miles de millones que no se manejan, que no se gastan, que no se emplean por temor y por corrupción. Porque hay que decirlo, ha habido corrupción fuerte, desgraciadamente, que han derivado en que no se tenga no solo el tema de seguridad, pero
por Dios, si no hay seguridad, eso lo sabe bien el doctor, no hay nada. No funciona nada. O sea, absolutamente. Se tiene problemas en la parte económica, en la misma parte de la convivencia que se debe tener en todos los ámbitos. La inseguridad ciudadana ha aumentado en los últimos años. Está ligeramente, como dice el doctor, no es que ligeramente ha aumentado mucho más y cada vez está aumentando más porque encima le han quitado el respeto, la autoridad a la policía para hacer lo que sabe y lo que tiene que hacer. De acuerdo. Y eso se tiene que restituir. Muchas gracias por su tiempo, por su compromiso. A devolver el orden y el principio de autoridad a la policía. De acuerdo, yo les deseo que tengan una buena campaña con propuestas que sepan convencer a nuestro país de qué es lo que hay que hacer en este tema del cual hemos hablado ahora, que es crucial efectivamente, el de la seguridad ciudadana. Ha sido el almirante retirado José Cueto, que va con número 9 en la lista de Renovación Popular, y el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, que va con número 9 en la lista del Partido Nacionalista. Muy buenas noches y muchas gracias por su presencia en RPP. Vamos a hacer una pausa. Gracias, señor Carvalho, y retomamos. Muchas gracias, buenas noches. Retomamos después de una breve pausa, las 5 de las 7.